el año 400 y el año 400 antes de Cristo, aproximadamente. No es exactamente el 800 y no es exactamente el 400, pero en esos siglos, entre el 800 y el 400 antes de Cristo, entonces tenemos que ver un poquito de historia, qué pasaba en el mundo en ese tiempo, especialmente en Israel. Todos dejaron datos cronológicos cotejables. Todos dijeron cuando fulano era rey de Israel y sultano era rey de Judá, y cuando fulano era rey de Persia o de Grecia entonces todos dejaron datos cronológicos cotejables, excepto Joel y Abdías. En los escritos de Joel y de Abdías no hay nada que nos dé una pista de en qué época vivieron. Lo único que sabemos fue que fue entre el año 800 y el año 400 antes de Cristo, porque después de Malaquías, que estamos seguros que fue el último de los profetas, hubo los 400 años de silencio antes de la venida de Jesús. Y 800 años antes no había más que estábamos con la historia, con Abraham, con Isaac y Jacob. Entonces no hay profecías de antes de Abraham, por ejemplo. Entonces todos dejaron datos cronológicos cotejables, excepto Joel y Abdías. Ellos son los únicos dos que hasta la fecha no hay acuerdo teológico de dónde estaban en el tiempo. Me parece que Abdías sí se menciona entre los príncipes de los que fueron con Nabucodonosor, pero fueron empezados. Pero no era el profeta Abdías, era uno de los nombres de Jerusalén. Sí, es otro Abdías. Hubo un rey Abdías y hubo un profeta Abdías, dos personas diferentes. Entonces no hay acuerdo hasta la fecha de dónde pudieron haber estado en el tiempo. No hay mención de ningún rey, no hay mención de ningún país en el poder, no hay mención de si era un Israel libre o un Israel cautivo, no hay nada que nos dé una señal siquiera de en qué época vivieron. Lo único que sabemos es entonces, más o menos, entre los 800 y el 400 están los 16, incluyendo estos dos. ¿Sí? Importante para nosotros, para entender muchas de las profecías bíblicas, ubicar al profeta en su tiempo, lugar y entorno. A esto le llamamos contexto. Entonces, ¿en qué época vivió? Bueno, ¿qué estaba pasando en el mundo? ¿En qué lugar vivió? Algunos profetas escribieron desde Jerusalén, otros escribieron desde Samaria, otros escribieron desde Babilonia, y necesitamos saber dónde estaban, si eran cautivos, si eran libres, en qué estaban trabajando, cuál era su ambiente. Y de la misma manera que nosotros hacemos biografías el día de hoy de personajes históricos, ¿verdad? Todo el mundo sabe dónde nació Hitler y en qué época vivió y de qué familia venía, porque se estudió todo su caso, ser una persona tan importante en la historia. De la misma manera que podemos decir algo, no sé, de John F. Kennedy, pues hay biografías de él que nos dicen dónde nació y cuándo y por qué y qué hizo en su época, porque pues, los estudiamos. De la misma manera, para nosotros estudiar a los profetas y sus escritos, estudiamos un poquito de dónde nacieron, en qué época vivieron, cómo estaba el mundo en sus tiempos, y entonces entendemos un poquito más de esas profecías. ¿Qué usamos como referencia para ubicar al profeta en su tiempo, lugar y entorno? Los reyes, las crónicas de los reyes. Antes no se decía en el año tal, ahora nosotros decimos en el año tal antes de Cristo porque ya vino Cristo y podemos contar hacia enfrente y hacia atrás, pero en ese tiempo no había una referencia universal de una fecha, entonces no podríamos saber con exactitud las fechas más que decimos cuando llevaba tantos años reinando fulano tal en Jerusalén y cuando llevaba tantos años como rey sultano en Samaria, en Israel, pasó esta profecía. Entonces esas son las referencias que tenemos. Es como si dijéramos ahorita, pues yo nací en el tercer año de la presidencia de López Portillo. ¿Okay? Esa es la idea. Así como, cuando yo me gradué del kinder, López Portillo estaba candidato a la presidencia. Entonces ya, ¿quién me dice en qué año me gradué del kinder? No sabemos. No. 82, 83. sí, 84. por ahí en esas fechas. No podemos decir exactamente porque yo me acuerdo que estaba López Portillo presidente, no me acuerdo si salía al mismo tiempo que quién salió de la presidencia. Pero podemos tener una idea más o menos, con cierto margen de error. Yo me gradué en el kinder en el 79. Entonces, hagan las cuentas que quieran. Ahí se checa. Cuando yo nací estaba Echeverría. ¿Quién sabe en qué año de su presidencia? Yo nací cuando Echeverría. Echeverría fue en el 62.
Son 6 años. 73 nací, entonces hagan las cuentas con un cierto margen de error. Tenemos más o menos 6 años de margen de error si nos referimos a los presidentes de México. Pero sí, cuando López Mateo. López Mateo. 64. 50, gracias. Y me tocó ver a Salinas de Gortari, y me tocó